nombre es Elena. Fui camarera de pisos en moteles de paso por más de 15 años. He visto cosas que el público no se imagina, créanme. Pero lo que viví en el motel El Descanso, cerca de la carretera a Guanajuato, fue lo peor. No era solo suciedad, era maldad pegada a las paredes. Esto pasó hace cerca de 8 años. Era mi primer mes trabajando en la habitación 209, una suite pequeña, de las que se alquilaban por 3 horas. El motel era viejo, tenía cerca de 40 años, y se rumoreaba que en esa habitación, décadas atrás, una pareja se había quitado la vida en un pacto de amantes, pero la gerencia siempre lo negaba, claro. La habitación 209 tenía una particularidad espantosa. El espejo sobre la cabecera de la cama estaba roto, no estrellado en pedazos, sino con una grieta profunda que lo cruzaba desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha como un rayo. Los gerentes nunca lo reemplazaron, solo lo tapaban con un adhesivo oscuro que siempre se despegaba. Me dijeron: «Déjalo así, Elena. Es más caro reponerlo que pagar la queja de un cliente». Ese día, yo estaba doblando las toallas cerca de las 5:10 de la tarde, preparándome para el turno de la noche, cuando el supervisor me llamó al canal 14 del intercomunicador. «Elena, necesito que vayas a la 209. La pareja se acaba de ir, pero dejaron la televisión encendida a todo volumen. Y cierra esa llave del baño. Están desperdiciando agua». Fui de inmediato. Al abrir la puerta con mi llave maestra, sentí un golpe de aire helado, a pesar de que afuera hacían 30 grados. El televisor, un viejo aparato de tubo, estaba a todo volumen. Pero no transmitía un programa, solo emitía estática blanca, ese sonido seco y áspero que te taladra el cerebro. Lo apagué. El silencio fue instantáneo, pero solo hizo más notorio el otro sonido, el agua. La llave de la regadera estaba abierta a tope, el agua caliente chorreando a borbotones contra la tina. Entré al baño, cerré la llave, me detuve. El agua que se había ido por el desagüe no olía a jabón, olía a salitre y cloro, el olor de una alberca vieja y sucia. Me apresuré a revisar la cama. Las sábanas estaban impecables, estiradas, demasiado impecables. Parecía que nadie las había usado. Pero al acercarme a la cabecera, donde estaba el espejo roto, noté algo. El adhesivo oscuro que tapaba la grieta se había despegado, y a través de la fractura, el cristal ya no reflejaba mi rostro, reflejaba la habitación de al lado. Pude ver, con total claridad, la habitación 207. El espejo me mostraba una escena. 2 personas sentadas, un hombre y una mujer, ambos con la cabeza gacha, tomando algo en vasos largos. Parecían discutir. Estaban inmóviles, como estatuas de cera. Me asusté, pensando que el cristal roto se había convertido en una especie de ventana dimensional. Me alejé de inmediato y llamé al supervisor por el canal 14. «Supervisor, estoy en la 209. El espejo... Creo que está pasando algo en la 207. Se ve gente rara discutiendo». «Cállate, Elena». Su voz se hizo un susurro. «La 207 lleva cerrada 2 meses, desde el incidente. Y por tu bien, no mires por ese espejo de nuevo». Me colgó. Me quedé helada. El incidente. Sabía que se refería a la pareja que supuestamente se había ido sin pagar, pero el supervisor siempre evadía el tema. La curiosidad, sin embargo, pudo más que el miedo. Regresé al espejo, cerrando los ojos antes de mirar la grieta. Al abrirlos, vi de nuevo la 207. La pareja seguía allí, con la cabeza gacha, pero ahora el hombre levantó la mano y señaló directamente hacia el espejo. Y lo peor, la mujer se levantó lentamente. Tenía un corte profundo y oscuro en el cuello, del que no salía sangre, sino arena negra. Ella caminó, no hacia la puerta, sino hacia la pared divisoria entre las 2 habitaciones. El terror
Me hizo correr hacia la puerta. Al tocar el pomo, escuché un sonido. Un sonido metálico y húmedo, justo detrás de la pared que compartía con la 207. El sonido de un cuchillo afilándose rítmicamente. Shing, shing, shing. Salí de la 209 como alma que lleva el diablo. Corrí hasta la lavandería y me escondí. Más tarde, el gerente me encontró. Me despidió por el pánico irrazonable. Pero antes de irme me contó la verdad. Hace 14 años, en la 207, un hombre apuñaló a su novia y luego la descuartizó. La historia del pacto suicida era una mentira. Lo espantoso es que él la había arrojado a la alberca del motel antes de limpiarla, por eso el olor a cloro y salitre. El espejo de la 209 no se había roto por accidente. El asesino, al intentar huir, se había estrellado contra él, buscando un escape, rompiendo la grieta. El supervisor me dijo, la mujer, Elena, no buscaba venganza, buscaba un arma. Me mostró una foto de archivo policial. La mujer fue asesinada con un cuchillo de jardinería cuya hoja se había perdido. En la pared de la 209, pegado al espejo roto, el supervisor encontró un cuchillo de mesa del motel, muy afilado, metido bajo el adhesivo despegado. El asesino había dejado el arma equivocada allí. La mujer que vi en el espejo estaba afilando lo que pensó que era el arma original. El gerente concluyó que el espejo era la conexión y la estática del televisor era el grito de ayuda de la mujer por encontrar el arma para vengarse, y no la iba a encontrar en la habitación 209. La encontró en mi uniforme, pues al salir corriendo el cuchillo que había visto en el adhesivo se había quedado enganchado en el bolsillo lateral de mi delantal. El final fue cerrado. La mujer consiguió el cuchillo equivocado. Yo salvé mi vida al salir. El espejo sigue allí, y yo nunca volví a trabajar cerca de una alberca. Elena escapó, pero el motel, el descanso sigue abierto, y la habitación 209 sigue esperando a su próxima víctima. El tiempo es escaso, y la maldad se propaga. Suscríbete ahora para que YouTube te proteja de estos lugares oscuros. Tu like es crucial para que estas advertencias lleguen a más almas perdidas. Comenta aquí abajo, ¿el asesino dejó el cuchillo o la mujer lo ocultó sabiendo que volvería a ese espejo? No te quedes en silencio. Hola a todos, soy Miguel. Nací y crecí en Santo Domingo, en República Dominicana, y durante un tiempo trabajé como recepcionista nocturno en un motel que llamábamos El Cielo Escondido. Está en las afueras, en una callejuela que solo conocen los taxistas y los infieles. El motel era moderno, pero con un ambiente pesado, como si el cemento estuviera empapado de pecados antiguos. Mi turno era de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Yo controlaba las 25 habitaciones, la puerta eléctrica y el sistema de cobro. Esta historia ocurrió hace 6 años, un viernes de Cuaresma. Estaba lloviendo a cántaros y el lugar estaba casi vacío. Solo teníamos ocupada la habitación 113, una de las suites más grandes, por una pareja de turistas que, por su acento, creo que eran colombianos. Habían entrado a las 11:30 de la noche. Cerca de las 3:20 de la mañana, la alarma silenciosa del sistema de cobro se activó. Eso significaba que la tarjeta de crédito introducida por el cliente en el check-in había sido rechazada. No podíamos dejar que se fueran sin pagar. Llamé a la habitación 113 por la línea interna 4977. Buenas madrugadas. Habla Miguel de recepción. Disculpe la molestia, pero su tarjeta ha sido declinada. Necesito que se acerque a la ventanilla para pagar en efectivo o con otro método. La voz que respondió era de mujer. Sonaba seca, monótona y extremadamente cansada. Sí, recepcionista, lo sé.
En un momento le bajo otra tarjeta. Solo deme 5 minutos. Mi esposo está dormido. Acepté. A esa hora el cliente tiene la urgencia de irse, no de quedarse. Pasaron 10 minutos. Nadie apareció. Volví a llamar. El teléfono sonó 10 veces. Nadie contestó. La regla del motel era clara. Si la tarjeta falla y no responden al segundo llamado, el recepcionista debe ir a la habitación con el personal de seguridad. Pero yo estaba solo, y el guardia solo llegaba a las 5 de la mañana. Yo tenía miedo. Decidí ir a la habitación yo mismo. Tomé una llave maestra y el voucher de la tarjeta rechazada. La habitación 113 estaba al final del pasillo. El pasillo estaba oscuro. La única luz venía de un fluorescente que parpadeaba sobre la puerta de la lavandería. Llegué a la puerta 113. Toqué con los nudillos. «¡Motel! ¡Es Miguel de recepción! La tarjeta no pasa. Si no pagan ahora, tendremos que llamar a la policía». Silencio total. Saqué la llave maestra y la inserté. Abrí la puerta solo unos 10 centímetros. El aire acondicionado estaba muy frío. El olor que salió de la habitación era penetrante. Perfume barato, alcohol y humo de cigarrillo rancio. Pude ver el interior. La televisión estaba encendida con el volumen bajo. La luz del baño estaba encendida. En la cama, la silueta de un hombre dormido estaba bajo las sábanas. Pero algo no encajaba. La voz que me había contestado era de mujer. ¿Dónde estaba ella? «Señora, soy de recepción. Su tarjeta». En ese momento vi un destello en el suelo. Un objeto brillante. Una tarjeta de crédito. Estaba tirada en la alfombra, justo al pie de la cama. Entré a la habitación, manteniendo la puerta abierta. No quería estar a solas con lo que fuera que estaba allí. Tomé la tarjeta. Era una Mastercard dorada. La pasé por mi lector portátil. «¡Rechazada!». El lector emitió un sonido agudo y molesto. Al levantar la vista, el hombre en la cama ya no estaba inmóvil. Se había sentado. Me estaba mirando. No era un hombre. Era un maniquí de plástico, de tamaño real, que se usaba para las tiendas de ropa, vestido con un traje de lino. Tenía la cabeza torcida, la boca abierta en una mueca silenciosa. Grité, solté el lector, corrí hacia el baño, pensando que la mujer estaba escondida allí. Abrí la puerta. El baño estaba vacío, pero en el espejo vi algo escrito con vapor en el vidrio empañado por la ducha caliente. Una frase en español: «Ya es tarde, la tienes tú». Miré la tarjeta en mi mano. Era la tarjeta del hombre, no la de la mujer. Corrí fuera de la habitación. Cerré la puerta y regresé a la recepción a toda velocidad. Al llegar, me senté y saqué mi billetera. Revisé mis tarjetas de débito. Estaba a punto de guardarlas cuando noté que había una tarjeta adicional en mi billetera. Una tarjeta que no era mía. Era una Visa plateada. El nombre en ella era Camila A. Y la fecha de vencimiento, 306. Recordé la tarjeta de crédito que había fallado en el sistema. La de la mujer, la que me había contestado por teléfono. En mi voucher de registro, el nombre era Camila A, con vencimiento en 306. La tarjeta que encontré en el suelo y recogí fue la del hombre, rechazada. Pero la mujer, Camila, había dejado su propia tarjeta en mi billetera. Llamé a la policía. Me pidieron esperar. Cuando llegaron, abrimos la 113 con el voucher de Camila y la llave maestra. La habitación estaba impecable. El maniquí ya no estaba. La televisión apagada. No había rastro de humo o perfume. La policía me dijo que la pareja de colombianos había cancelado su reserva hacía 2 semanas. La habitación 113 había estado vacía. La tarjeta Camila A, que apareció en mi billetera, la entregué a la policía. Nunca supieron quién era. Lo que sí sé es que la mujer no quería que pagara el hombre, el maniquí. Quería transferirme la deuda a mí, usando mi propia billetera como destino. La mujer me contestó el teléfono para ganar tiempo mientras manipulaba mis pertenencias. El final fue: yo entregué la tarjeta a la policía
Ellos la destruyeron. Pero desde esa noche, en la recepción del motel, a las 3:20 de la mañana, la alarma silenciosa del sistema de cobro se activa, aunque todas las habitaciones estén vacías. Alguien sigue tratando de pagar la deuda. Muy buenas noches. Me llamo Carlos, y mi historia ocurrió en un motel llamado Las Palmeras, en las afueras de la ciudad de Guatemala. Era un motel de carretera, de los que tienen garajes individuales debajo de cada habitación. Un lugar que prometía discreción, pero que solo ofrecía terror. Esto fue hace unos 10 años. Yo era el botones y me encargaba de llevar las maletas y la comida a las habitaciones, y de la vigilancia nocturna. El motel tenía 30 habitaciones. Una noche de invierno, cerca de las 2 de la mañana, un carro deportivo de lujo, un Mercedes-Benz, se estacionó en el garaje de la habitación 20. Era un cliente habitual, un hombre de negocios llamado Don Ernesto, que siempre venía solo, muy elegante, pero con una mirada de profunda tristeza. Me acerqué a la habitación para entregarle las llaves y el menú de servicio. Me abrió la puerta. Gracias, Carlitos. Hoy estoy cansado. Tráeme solo una botella de agua, por favor. Y no me molestes hasta la mañana. Me di la vuelta para irme. Una cosa más, Carlitos, me dijo don Ernesto con un tono de voz inusualmente bajo. Si ves a alguien, a cualquier persona, intentando entrar a mi garaje o tocando mi puerta, no lo dejes. Y no la dejes entrar. Me lo dijo con tal urgencia que sentí escalofríos. No se preocupe, don Ernesto. Nadie entra. Estoy en el puesto de seguridad número 2 con el circuito cerrado. Estamos seguros. Regresé a mi puesto, el puesto número 2, y revisé la cámara que apuntaba al garaje de la 20. La puerta basculante estaba abajo y el acceso estaba sellado. Pasó una hora. Cerca de las 3:15 de la mañana, estaba revisando la revista de autos que me había dejado el turno anterior, cuando la pantalla de mi monitor se encendió con la luz de movimiento. Movimiento en el garaje de la habitación 20. Puse la cámara en zoom. La puerta basculante estaba sellada, pero algo estaba pasando. Una sombra espesa y grande, de forma humana, se proyectó en la pared del garaje, justo debajo de la rendija que dejaba pasar un poco de luz de la calle. La sombra se acercó a la puerta de metal, y luego comenzó a golpear, no con el puño, sino con la palma de la mano, de forma suave pero rítmica. Toc, toc, toc. Conté 8 golpes en total. Me quedé paralizado en el puesto número 2. La urgencia en la voz de don Ernesto me resonó en la cabeza. Si ves a alguien, no la dejes entrar. Tomé mi linterna y caminé en silencio hacia la 20. Al llegar, me pegué a la pared lateral del garaje. Escuché el sonido que venía del interior de la habitación. No era la tele ni música. Era don Ernesto. Estaba llorando en voz baja. Escuché que se acercó a la puerta interior. ¡Vete! ¡Ya te lo dije! ¡No voy a abrirte! Y la voz que respondió era de mujer. Clara, pero quebrada. ¡Abre la puerta, Ernesto! ¡Soy tu esposa! ¡Te lo ruego! ¡Necesito mi cabello! El terror me golpeó con una fuerza física. ¡Necesito mi cabello! Don Ernesto gritó con todas sus fuerzas. «¡Estás muerta! ¡Te maté! ¡Vete de aquí!» Y luego el golpe. Un golpe seco y pesado contra la pared, seguido de un silencio total. Yo estaba aterrorizado. Toqué la puerta del garaje. «Don Ernesto, soy Carlos, el Botones. ¿Está bien?» Nadie respondió. Volví corriendo al puesto número 2 y llamé a la policía. Les dije que había una pelea y un posible asesinato en la 20. Cuando la policía llegó a las 4:30 de la mañana, abrieron el garaje y luego la puerta de la habitación. Don Ernesto estaba tendido en el suelo. Se había quitado la vida con un revólver que tenía oculto en su maleta.
La policía encontró notas de suicidio donde confesaba que había matado a su esposa, doña Estela, hacía 6 meses durante una pelea por celos y la había enterrado en un campo. La nota decía que ella no lo dejaba dormir en paz. El inspector me miró. ¿Y qué buscaba la mujer, joven? Le conté lo del cabello. El inspector fue a la maleta de don Ernesto. Abrió un compartimento secreto. Dentro no había dinero. Había una bolsa de terciopelo que contenía un mechón largo y brillante de cabello negro atado con una cinta roja. El inspector concluyó que la culpa lo había llevado a ese motel, el lugar favorito de la pareja para esperar la aparición de su esposa. El final fue: don Ernesto pagó su crimen con su vida. La policía recuperó el cuerpo de doña Estela en el campo y le devolvió su cabello. Pero la sombra que vi en el garaje no era la esposa. Era el nahual de la culpa, una entidad que toma la forma del mayor arrepentimiento del hombre. La esposa buscaba su cabello para poder descansar, pero el nahual lo quería como prueba de la condena de don Ernesto. Yo fui testigo de la condena final. Carlos fue testigo de cómo la culpa se convierte en nahual. El arrepentimiento es una prisión. Suscríbete ahora para evitar que estas entidades te sigan. Tu like es una luz contra las sombras. Comenta, ¿el mechón de cabello era la prueba o el ancla que mantenía a la esposa atada a este mundo? Comparte tu teoría.